Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me gusta empezar con la única lámina que va a estar reflejada en toda mi exposición, que es precisamente este pensamiento de Bertrand Russell. Es producto de una entrevista en 1959. El periodista le dice que le va a hacer una última pregunta, que se imagine que más o menos dentro de 100 años o 200 años o el tiempo que pase, mucha gente va a estar viendo lo que él va a decir, y que más o menos como si fueran los papiros del mar Muerto, que él dejara un legado para la humanidad. Que qué cosa le diría a él, cuál sería su legado a la humanidad. Y Russell dice esas dos cosas. Dice que la primera es un legado intelectual y la segunda un legado moral. El legado intelectual: cuando estés estudiando cualquier tema o estés considerando cualquier filosofía, pregúntate a ti mismo únicamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que los hechos sostienen. Nunca te dejes desviar, ya sea por lo que tú deseas creer o por lo que crees que te traería beneficio si así fuese creído. Observa única e indudablemente cuáles son los hechos. Y el legado moral, dice él, es muy simple. Dice: el amor es sabio, el odio es simple. En este mundo que cada vez se vuelve más y más estrechamente interconectado, tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Tenemos que aprender a aceptar el hecho de que alguien dirá cosas que no nos gustará. Podemos vivir juntos solo de esa manera. Si vamos a vivir juntos y no a morir juntos, debemos aprender un tipo de caridad y un tipo de tolerancia que sea absolutamente vital para la continuación de la vida humana en este planeta. En la mañana tuvimos dos exposiciones. Primero, el doctor Marano nos ilustra sobre el tema de las regulaciones en Europa y sobre todo nos marca, digamos, un escenario que tiene que ver con esa medicina preventiva que necesitan los seguros. Y entonces él nos ubica en qué es lo que se está haciendo en Europa, particularmente en Italia, y nos da esas coordenadas jurídicas que necesitamos cuando se establece la relación jurídica entre la aseguradora y el asegurado o el consumidor de seguros, ¿verdad? Por eso él habla del punto de venta, ese primer punto de venta, ¿verdad? Después el doctor Boyd nos ilustra de cuáles han sido, digamos, las tendencias en la Comisión Nacional del Consumidor. Ese sería un marco referencial de cómo se resuelven los conflictos a posteriori, ¿verdad?, en nuestro ordenamiento jurídico. Yo hoy vengo a plantearles algo completamente distinto de lo que he hecho en las 3 jornadas anteriores, en donde les he venido a exponer el conflicto y cómo lo hemos resuelto. Ahora que don Gabriel nos hacía referencias de esas resoluciones, donde básicamente lo que se establece es el traslado de la teoría del riesgo, que había sido primeramente aceptada en los procesos civiles y penales. Curiosamente, la primera resolución de la teoría del riesgo en materia civil se logra en un proceso penal. Es en la acción civil resarcitoria del caso aquel de Monteverde, donde se habla por primera vez de la teoría del riesgo como una teoría que debemos de aceptar y que no es ni más ni menos que la responsabilidad objetiva que viene en el artículo 35 de la ley 74/72. Lo que pasa es que, don Gabriel, para llegar a esas resoluciones, que me tocó a mí, gracias a Dios, ser pionero en ese sentido, tardamos 7 años y medio. Eso fue lo que mi cliente tuvo que esperar para tener una resolución favorable, y créanme que cuando esa resolución llegó, básicamente los únicos que ganamos fuimos los abogados. Ya digamos que la indemnización llegaba tarde, habían pasado mucha agua debajo de ese puente y el cliente, créanme que no fue satisfactorio la suma que recibió. Pero es el juego en el que podemos estar. Pero podríamos estar en otro juego también, que es el juego que yo llamo el juego de la conciliación, el juego de la relación armoniosa. La primera parte de ese legado que nos deja Russell
nos habla precisamente de cómo tenemos que valorar entonces cuando estamos frente a un conflicto, porque ya no es el escenario que nos establecía el doctor Marano, que es el preventivo, ni el que nos establece el doctor Boyd, que es ya cuando está el conflicto y se tiene que resolver en una de las instancias posibles. La propuesta mía es algo que hemos venido trabajando muy bien desde hace algún tiempo, y es, miren, pongámonos de acuerdo la aseguradora y el consumidor, porque los dos estamos en una actividad de la cual tenemos que sacar beneficios ambos. Debemos coexistir, debemos hacer las cosas de tal forma que cada uno obtenga la satisfacción respecto de lo que tenía la expectativa cuando inició el negocio. ¿Cuál es la expectativa de la aseguradora? Bueno, recibir una prima y sobre esa prima generar las utilidades que le corresponden, y si tiene que pagar la indemnización, entonces para eso tiene las reservas correspondientes en las que puede hacer o echar mano, digamos, de las formas matemáticas o actuariales que tiene el sistema para poder beneficiar a la aseguradora. ¿Cuál es la expectativa del asegurado o del consumidor? Recibir la indemnización cuando tenga que recibirla. El doctor Marano terminaba con un chiste que dice él de la experiencia de los seguros, y casi en la misma línea el doctor Boyd también. O sea, lamentablemente tenemos una visión de que de verdad la aseguradora no paga nunca, y no es así. Hoy vengo muy bueno, vengo del lado de la luz, como diría Neftalí, pero realmente siempre hemos estado de ese lado, y los oscuros hoy van a clarificarse un poquito más. Pero la realidad es una. La realidad es que aseguradoras sin consumidores no pueden existir, y consumidores sin aseguradoras no pueden existir tampoco. Debemos coexistir, pero para ello debemos de tener apertura, para solucionar las cosas que podemos solucionar fácilmente sin hacerlas complicadas. Les voy a traer unos poquitos ejemplos, son 4 ejemplos de casos de la vida real, ¿verdad?, que 2 de ellos no se han resuelto y 2 de ellos ya fueron resueltos, en la misma vía que les estoy proponiendo. Lástima que no vino el gerente de una de las aseguradoras de las que iba a hablar muy bien, porque precisamente en este enfoque de resolver las cosas sin necesidad del conflicto, entonces yo le hago un planteamiento muy sencillo. Mire, a mí me parece que este caso lo van a perder, y lo van a perder 10-1 o 5-2, como le pasó a los morados recientemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo antes y nos evitamos todo lo que viene? Y entonces me dice, mire Boris, a mí yo lo que le admiro es su positivismo siempre. Usted siempre piensa que va a ganar, pero resulta que mi abogado me dice que no, que usted está equivocado y que por eso se le rechazó la reconsideración que usted promovió. Entonces le digo, mire, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no me deja ponerme de acuerdo con su abogado, ¿verdad? Y entre abogados, que todo lo complicamos siempre, podemos arreglarlo en este momento. Y entonces la aseguradora nos da bandera verde para que sus representantes legales, que es mi compañero que se acaba de ir uno por ahí, de cuyo nombre sí quiero acordarme, ¿verdad? Dice, mire, ustedes los dos saben perfectamente este tema, tienen muchos años de estar tratándolo. Si ustedes logran convencerse uno al otro, nosotros vamos a aceptar, digamos así, la recomendación que nos den, y punto. Pero se tienen que poner de acuerdo ustedes. En ese proceso estamos. Y entonces yo no sé si el resultado va a ser positivo para mí, como yo lo espero, como yo lo quiero, o no. Pero ya agotamos una vida que es importante. Ya tratamos de ponernos de acuerdo, ya nos enseñamos las armas con las que íbamos a ir a luchar posteriormente, a que resolviera un tercero que no tenemos la seguridad si ese tercero va a estar en las mejores condiciones para tomar la decisión. Porque, señores, debemos de tener absolutamente claro, hoy en día, si ustedes me preguntan a mí, yo digo prácticamente solo en sala primera puedo tener la certeza de que el tema de los seguros se maneja y se domina como tiene que ser. Hemos tenido problemas en otras instancias porque no se domina este tema, porque se desconocen, porque se cambian los principios y se cambian las cosas que se tienen que dar para conocer. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo.
Este es un caso de automóviles. Entonces, siguiendo a Russell, preguntamos cuáles son los hechos, y los hechos son muy simples. Un vehículo, dice el asegurado, que va a velocidad moderada, un carro, estamos hablando en la noche, un carro refleja las luces prácticamente en la cara y entonces él se desvía y choca con otro vehículo. La aseguradora dice cuáles son las verdades que sostienen los hechos. La aseguradora dice, no, mire, nosotros fuimos a entrevistar y el investigador realizó toda una investigación y resulta que 4 testigos dicen que iba demasiado rápido, ¿verdad? Que nunca vieron nada, que eso dice lo de las luces pasara, que no había otro vehículo. Entonces, es más, uno dice que iba a velocidad temeraria, ¿verdad? Y entonces dice, y además hay un video de una pulpería que estaba cerca de los hechos, 75 metros antes de que se diera la colisión. En el video no se ve la colisión, pero se ve que el carro iba a alta velocidad. Así lo afirma la aseguradora. Entonces, yo voy a ver la prueba, veo el video, veo 2 puntos absolutamente claros en el video, por decirle un poste y otro, para llamar el punto A y el punto B. Me voy al lugar de los hechos y efectivamente el punto A y el punto B que yo veo en el video se ven en la vida real, calculamos la distancia y hay 100 metros. Entonces yo les digo, miren, la solución es muy sencilla, no le creamos a las personas que podemos inventar o algunos vemos algo más rápido, otros más lentos y todo. La física, la ciencia no falla en ese sentido. En el video podemos apreciar en tiempo real que el vehículo dura 8 segundos en recorrer 100 metros. 8 segundos en recorrer 100 metros. Para no cansarlos con la operación matemática, 8 segundos en 100 metros corresponden a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Si fueran 4 segundos serían 90 kilómetros por hora y si fueran 3 segundos, 120 kilómetros por hora. Eso no falla, eso no falla. Si el video está a tiempo real y esa fue, en la vida real fue 60 kilómetros por hora, había tardado 6 segundos en atravesar de un punto hacia otro. Entonces dice, mire, pero ya, ¿y los testigos? Esa es la respuesta que me da el compañero de la aseguradora. Digo, los testigos no saben lo que están diciendo. O sea, para uno que vio que dijo que iba a velocidad temeraria y el otro que iba muy rápido y el otro que sí, que iba muy rápido porque no sabe exactamente a cuándo, simplemente nadie se dedicó el tiempo de hacer una operación tan sencilla como esta para determinar una verdad que es irrefutable. Pregunta, ¿vale la pena un proceso judicial para llegar a determinar esto dentro de 7 años? No vale la pena para nadie, ni para la aseguradora, ni para el asegurado, ni para el intermediario, para nadie. Hay una necesidad de que resolvamos ese conflicto y si hay una forma de resolverlo fácilmente, se puede hacer. Segundo caso, gastos médicos. Dice la aseguradora, ¿cuáles son los hechos? La aseguradora declina el reclamo porque dice que el asegurado declaró que no fumaba y había dejado de fumar realmente hace 5 años. ¿Cuáles son las verdades que sostienen esos hechos? Los exámenes médicos determinan que la causa de la enfermedad que padece el asegurado es el fumado. ¿Qué concluye la aseguradora? Dice el artículo 31 de la ley reguladora del contrato, esto es literal de la respuesta de la aseguradora. El artículo 31 de la ley reguladora del contrato de seguro, ley 89/56, recoge la obligación del tomador del seguro de declarar a la aseguradora todos los hechos y las circunstancias por él conocidas y que razonablemente pueda considerar relevantes en la valoración del riesgo. Con base en lo anterior, manifiesta que el asegurado ocultó una verdad fundamental y por ello está exenta del pago de la indemnización. Eso hasta ahí es cierto. El doctor Boyd lo resaltó ahora, o sea, no podemos defender a ultranza al consumidor y decir que siempre dice la verdad. No, si el hombre mintió, no se le paga, ¿verdad? Pero resulta que entonces yo le pregunto, mire, ¿cómo sucedieron las circunstancias? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces dice, mire, yo recuerdo que uno llena un cuestionario y el cuestionario me decía que si en los últimos 3 años había fumado y yo dejé de fumar hace 5. Entonces, por supuesto que dije que no. Yo no estaba mintiendo. Me ajusté a la pregunta que me hicieron. Ahí cambian las cosas, ¿verdad?
Ahí cambian las cosas. Entonces la aseguradora no me puede venir a decir a mí después que me saca el artículo 31 de la ley del contrato de seguros porque le conviene para el caso concreto, porque hizo su trabajo mal, porque su trabajo, hablando de la medicina preventiva, que nos decía el doctor Marano, su trabajo era hacer un cuestionario como tenía que hacerlo. Y si solo le estaba importando seleccionar el riesgo de los últimos 3 años, el asegurado está contestando como tenía que contestar. No tiene que sancionársele por decir la verdad que a él le están preguntando. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado de fumar hace 20 años? ¿Verdad? Entonces ese es un problema de la aseguradora. ¿Qué se pudo haber resuelto? Estamos en eso, vamos a ver qué pasa. Se pudo haber resuelto, ese es uno de los que está pendientes. Otro de automóviles. Voy leyendo literal como dice, ¿cuáles son los hechos? Dice, los daños materiales que presenta el vehículo XX únicamente se encuentran asociados a las circunstancias de un vuelco y en ningún momento a las que puedan producirse por una colisión de frente contra otro vehículo. Analizando los puntos de impacto de los vehículos involucrados en contraprestación a la narrativa respecto de la forma y circunstancia del evento, no es posible físicamente hablando que el vehículo X, después de haber colisionado de frente contra el Z, haya continuado la ruta realizando una maniobra que le permitiera dar la vuelta a la izquierda que presenta la vía, para después subirse a la loma a mano izquierda y por último volcarse. Oiga usted, esta conclusión llega al investigador, ¿de dónde? No tengo la menor idea. Busqué en toda la resolución y en una posterior a ver si encontraba una respuesta y verdaderamente no la encontré. ¿Cuáles son las verdades que sostienen esos hechos? Entonces concluye la aseguradora. Se concluye de acuerdo a la forma y circunstancias narradas, vista, lugar de los hechos, fotografías de posición final del vehículo al momento de la inspección y la valoración de los daños, que los mismos de ninguna forma pudieron haber sido causados según lo descrito. Y entonces concluyen rechazar el reclamo con base en el artículo 47 de la Ley General del Contrato de Seguros, que dice que la obligación de indemnizar del asegurador se extinguirá si se demuestra que la persona asegurada declaró con dolo o culpa grave en forma inexacta o fraudulenta. ¿Qué es lo que tenemos que resolver aquí? Si lo que pasó en ese siniestro es lo que cuenta el asegurado o es la interpretación que da la aseguradora con base en la investigación que se realiza. Para ello, la pregunta es muy simple. Mire, ¿es físicamente posible determinar si efectivamente esa vuelta que dice el asegurado no se pudo haber dado y después no pudo seguir con las maniobras que él decía? ¿Cómo lo pruebo? Mire, yo me metí a internet en ese instante y busqué leyes físicas para accidentes de tránsito. Y me salen las leyes de Newton, pero me salió un parrafito que es lindísimo. Oigan, en internet hay una página cualquiera, se llama Universolugo, se llama. Dice, el movimiento es elemento intrínseco de los desplazamientos, sean estos mecánicos o biomecánicos. Cada desplazamiento está afectado más o menos de acuerdo al lugar, en forma, velocidad y peso del mismo. Eso no quiere decir, por ejemplo, que si vamos a una velocidad de 100 kilómetros por hora sobre una curva más o menos cerrada, la fuerza centrífuga tiende a sacarnos de la vía y si ésta no tiene los ángulos correctos de inclinación, existe la posibilidad que salgamos expulsados de la vía. Otro ejemplo sería el momento del frenado, cuando tenemos las llantas con una presión de aire superior a la aceptada por el tipo de neumático, dependiendo de la velocidad del desplazamiento del frenado, se extenderá unos metros más allá de lo calculado. Evidencia física que podemos tomar en una forma muy simple. Pero si se supone que estamos contratando a un experto, a un investigador, a una persona que tiene no solo el conocimiento, sino la experiencia para determinar estas cosas, lo mínimo que yo espero cuando me dice que si esa no fue la dinámica del siniestro, es que me explique de manera científica cuál pudo haber sido y por qué no fue. Es lo mínimo que la aseguradora tiene que hacer. Si no lo hace, el indubio Prorredo, el que nos va a hablar Guido ahora, ¿dónde anda Guido? No ha llegado, pero ahora nos habla, el indubio pro consumidor o pro asegurado, ¿verdad? Ya lo estoy condenando. Entonces lo va a favorecer, ¿verdad? Último caso, vida colectiva. ¿Cuáles son los hechos? La persona muere de un infarto mientras está en funciones laborales.
¿Cuáles son las verdades que lo sostienen? Dice, la entidad para la cual labora la persona fallecida dice que la póliza de vida solo entra a funcionar si el caso tiene cobertura en riesgos del trabajo. ¿Qué concluye la aseguradora? Dice que aplica, perdón, en este caso no es la aseguradora, ni siquiera llega la aseguradora, es el cliente de la aseguradora que le rechaza, aporta, con base en una consulta que le hace a la aseguradora, se lo rechaza al beneficiario. Dice, con base en el artículo 69 de la Ley de Policía, los miembros de la Fuerza de Policía protegidos por esta ley gozarán de los siguientes derechos: suscripción a su favor por parte del Estado de un seguro de vida y otro de riesgos profesionales. Ambos seguros deberán contener una indemnización de 60 veces el salario mensual si fallecen o sufren invalidez total como producto del ejercicio de sus funciones, sin menoscabo de los demás derechos determinados en la legislación vigente. Es claro que la intención del legislador, esto dice el cliente, ¿verdad?, era la protección de los funcionarios si producto de las labores asignadas sufrían un riesgo laboral, razón por la cual la suscripción de la referida póliza se limitó a dichas condiciones, asegurándose la administración cumplir con una responsabilidad social establecida por ley. ¿Cuál es el análisis que nunca se hizo de una letra tan simple y tan sencilla, la I? La I, dice el diccionario de la Real Academia, cuando se utiliza como conjunción, dice, se utiliza para enlazar dos palabras, grupos de palabras o oraciones que están en el mismo nivel sintáctico y tienen la misma función. Indica adición, no es lo mismo, es otra cosa. Y más allá, la letra de la ley nos dice un seguro de vida y otro de riesgos profesionales, otro. O sea, ¿qué rayos, qué sentido tendría hacer una póliza de vida que sea exactamente igual, con las mismas condiciones de los riesgos del trabajo? ¿Acaso es la aseguradora el cliente? No tiene sentido. Tenían que hacer una interpretación racional, evolutiva, sistemática de una norma jurídica que está absolutamente clara, ¿verdad? Con solo saber cuál es el uso de la I, cuál es el uso de la otra palabrita que es el otro. Pero eso me hizo recordar uno de los grandes hierros que se encuentran en la redacción de las pólizas, que es el uso de la IO, y una raya y O. Mire, eso es absolutamente absurdo desde el punto de vista gramatical. La I y la O son una disyuntiva y la otra copulativa. O sea, una une o separa y la otra separa, nada más. Entonces, decir I o significa violar el principio de identidad. Una cosa no puede ser una cosa y ser la contraria al mismo tiempo. Entonces, o está incluida o está excluida, ¿verdad? Yo no puedo decir, los colores de la bandera de Costa Rica son blanco, azul y o rojo, ¿verdad? No puedo. Tengo que decir blanco, azul y rojo. Son los tres colores. Si digo blanco, azul o rojo, estoy diciendo que puede ser cualquiera de los tres, o los dos primeros y el último no. Doy alternativas, ¿verdad? Entonces, si no me saben expresar ni siquiera bien las cosas a través de una cláusula, ¿cómo van a pretender aplicarme una cláusula ambigua en un contrato a la hora de la indemnización? Porque podemos hacer toda la prevención del mundo que se quiera hacer, pero la vida del seguro nace en la indemnización. No sabemos qué tan buena es la aseguradora hasta que decía no pagarme. Así de sencillo. Nos vamos a dar cuenta con quién estamos tratando hasta que empecemos a discutir. Entonces un cliente llega y me llama a mí y me dice, mire, licenciado, yo sé que ahora usted está en el asunto del derecho y que ya no vende seguros, pero es que me trajo la corredora dos opciones, una que vale 100 colones y la otra que vale 150. Y me dice que tiene libertad. La que le está diciendo 100 colones, tengo 14 casos ahí metidos. La que le está diciendo 150 no tengo ni uno solo. Esa paga, la otra no. Entonces usted no gana nada con pagar poquita prima si cuando le tengan que indemnizar no le van a pagar, ¿verdad? Solo en ese momento nos vamos a dar cuenta. Entonces, la invitación que yo quiero hacer, porque asumo que aquí estamos muchos de los que participamos de la actividad de los seguros, la invitación que yo les quiero hacer es, miren, tratemos de resolver el reclamo como si estuviéramos en la fase final del proceso judicial y nosotros somos
magistrados de la sala primera y tenemos que resolver aplicando la sana crítica, aplicando los principios básicos que se tengan que aplicar, aplicando las leyes de la ciencia. Hay un artículo preciosísimo de la Ley General de la Administración Pública, el 16, que dice que los actos de la administración no son válidos, son nulos si son contrarios a las normas de la lógica, de la ciencia, del conocimiento o de la conveniencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aplicamos eso a la vida real y resolvemos las aseguradoras y los asegurados de un solo los problemas sin necesidad de tener que llegar a la vía judicial? Dejemos la vía judicial o la opción de la Comisión Nacional del Consumidor cuando ya no haya más remedio, cuando ya la razón se haya acabado, cuando nuestras palabras, la posibilidad de conciliar se hayan terminado, no antes.